Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio a nuestra clase del viernes, eh, que es muy importante para entender qué actividades vamos a hacer y cómo las vamos a realizar. Asiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Beatriz, me da gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Bueno, miren, no sé si vieron un mensaje que les envié por por el mensajero. Eh, Obviamente, bueno, pues no iba tanto dirigido a ustedes porque ustedes me han demostrado que vienen a clase, en sus actividades veo que atienden bien, es importante tomar notas de lo que digo, de lo que ven. Eh, sí es importante que vean ustedes las clases virtuales y no solamente de esta materia, sino de todas las materias que ustedes van a tener, porque son conocimientos nuevos. Ustedes están aprendiendo cosas nuevas, como por ejemplo el citar, el generar argumentos con citas, por ejemplo. Eso es a lo que me he centrado mucho queriéndoles enseñar en sus trabajos, cómo evitar el plagio, cómo estructurar un trabajo. Y esto, como les decía, son conocimientos nuevos que no los pueden aprender, que no los pueden hacer desde sus conocimientos anteriores. El hecho de decir, bueno, yo sí sé hacer un trabajo y hacerlo eh, eh, de una manera tradicional o como ustedes estaban acostumbrados, y es ahí cuando cometen los errores. Entonces, yo creo que muchos de los plagios que han cometido no son de mala fe. ¿Ah? Sí, claro, es importante, Beatriz, verla cuantas veces sea necesario. Entonces, no creo que sean plagios de mala fe, sino porque no saben esta metodología de trabajo. Incluso me han llegado a decir, pero si puse las referencias, pues puedes poner las referencias, pero si copias y pegas, eso es plagio. O sea, las referencias no salvan de cometer un plagio, ¿me explico? Entonces, eh, yo hice la invitación para que pongan atención en eso, porque sí me he dado cuenta en estas 2 primeras semanas de trabajo que incluso ni incluso esta tercera hacen los trabajos y no revisan los materiales. Por ejemplo, ya hubo alumnos que me entregaron la sexta, la actividad 6. Por ejemplo, no revisan cómo se hace una pregunta de investigación. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con una pregunta de investigación? Se hacía en forma de, perdón, el problema de investigación se hacía en forma de pregunta, pues no lo están haciendo así. No es que esté mal que lo hagan de otra manera, pero la metodología como lo estamos desarrollando nosotros o los principios que yo les estoy explicando es hacerlo así. Entonces sí es muy importante que lo hagan de esa manera, que revisen los materiales, que ustedes no crean que nada más van a aprender haciendo las actividades, sino se aprende haciendo actividades, leyendo, estudiando, viendo las clases, como dice Betty, a veces hasta verlas otra vez porque se me fue algo. Entonces sí creo que necesitan más ese tipo de procesos de trabajo, de estudio. Miren, yo no sé si se los dije, creo que ya sí se los dije el primer día que nos vimos, que lo que están haciendo ustedes de volver a estudiar la preparatoria, no sé si así él o Beatriz me quieran decir si ya habían estudiado la preparatoria o bachillerato y en qué nivel se quedaron. Eso sería muy útil para mí también. Eh, pues están dándose otra oportunidad. O sea, les tocó la suerte de vivir en un momento en donde existen todos los recursos tecnológicos
para ustedes estudien de una manera más fácil, entre comillas, en el sentido de que no se tienen que desplazar. Yo me acuerdo que cuando yo estudié el sistema de Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM. Si yo no estudiaba ahí, no tenía otras opción. Bueno, la prepa nocturna, que se le conocía así, era una prepa en las tardes. eh, y bueno, pues no gozaba de buen prestigio ese tipo de preparatorias, aunque, bueno, yo nunca las conocí. Yo creo que sí eran buenas, sacaban alumnos. Eh, Mira, Beatriz, que tuvieses un problema, ¿no? Sí, pues pasan este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Tienes 15 años, Jaciel, ok. No buscaste otro tipo de prepa, ¿verdad? O sea, esta te interesó y te anotaste aquí. Entonces, pues es loable lo que están haciendo, ¿no? Si Jaciel tiene 15 años, es un caso raro, porque casi todos los chicos de su edad quieren ir a las escuelas, ¿no? Quieren ir a centros educativos. ¿De dónde eres, Jaciel? ¿Me puedes decir de qué estado o qué municipio vives? Porque sí es la idea de estar ahí con los amigos. Pero bueno, esta modalidad también sirve para todas las edades, ¿sale? Entonces, ya que están haciendo el esfuerzo de volver a estudiar, ok, sí, aquí rumbo a Puebla o a Puebla, ¿no? Es importante que ustedes tengan esa idea, ese interés de mejorar, ¿no? Y hacerlo bien. Bueno, ya dicho lo anterior, voy a regresarme, porque esto al parecer sentí que lo di un poco rápido el día miércoles, sobre los temas y los enfoques de los temas, ¿no? Vemos que aquí hay un tema que es la educación a distancia para adultos. Ese es un tema. Los temas nacen de lo que nosotros observamos de la realidad y y de nuestro sentido de interés y gusto. Em, por ejemplo, hay algunos les gustan más temas políticos, temas científicos, temas sociales, temas naturales, hidráulicos. ¿Por qué? Por ejemplo, me acuerdo que un alumno hizo, ¿por qué Monterrey se está quedando sin agua? ¿No? O sea, ¿cuáles son esas situaciones de que no hay agua em, en estos sitios? Entonces, ustedes pueden escoger el que les guste, ¿no? El que les llame la atención y tienen que hacer una redacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este primer columna se habla de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Aquí hay las palabras en este sentido son muy importantes. Dice, el nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México. ¿Por qué es importante este género? ¿No? Me parece que, em, permítame, me parece que es muy importante que tengamos claro la parte de por qué es relevante, ¿no? ¿Por qué es relevante la educación a distancia? Entonces, ahí te da un ámbito. Evolución de la educación a distancia. La evolución es los cambios, ¿no? Cambios como
em, pasar de una tecnología a otra. Em, por ejemplo, mm, me acuerdo, yo tuve la oportunidad, no sé si les había comentado, de ir a estudiar a España hace 25 años, más o menos ya fue eso, sí, 25 años. Eh, y bueno, pues a mí me gustaba mucho estudiar y fui a tomar unos cursos y me encontré con una universidad que se llama la UNED. eh, y preguntando cómo surgió la UNED. España es un país chico, muy chico, es equivalente a Sonora y Chihuahua más o menos, un poco de Coahuila. Resulta que eran a distancia, era a distancia, pero no era por correo, ¿no? Era por correo eh, las clases, o sea, mandaban los cuadernos a tu casa por vía postal, como le llaman allá. Tú estudiabas, leías en los libros, respondías cuestionarios, y muy curioso porque las respuestas tenías que ir a Madrid, aunque vivieras lejos, bueno, lejos, la ciudad más lejos ahí es a 500 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, Madrid está en el centro de España, entonces casi todo, lo más lejos que queda de Madrid son a 500 kilómetros. Entonces, ibas a Madrid, a esta escuela, y hacías tu examen. Incluso cómo ha evolucionado la educación a distancia, pues antes se evaluaba nada más con puros exámenes. Aquí en México, la UNAM tenía su sistema abierto y a distancia. Cuando estudiaba la licenciatura, algunos amigos que eran pues más dedicados, se estaban aventando también una carrera a distancia. Entonces era muy interesante ver eso. Y era, por ejemplo, todo la semana hacer tus actividades en clase y nada más los sábados ibas a asesorías de 1 hora con un profesor y ese profesor te asesoraba 1 o 2 horas de las diferentes materias que estabas tomando. Entonces sí ha habido una evolución. Ahora, la oferta, también esto ha cambiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuántas escuelas hay privadas, públicas, estatales, municipales? Por ejemplo, no sé, así él si vio si el Estado de México tenía una oferta para él también de a distancia gratuita, por ejemplo. No sé si la investigaste o Beatriz, tú también dentro de la localidad en la de que te encuentras, buscaste una universidad, una preparatoria, ¿no? Me parece que hay una en Guadalajara, la UDG tiene su prepa abierta, prepa a distancia, perdón, ¿no? Y luego las experiencias, o sea, las experiencias es preguntarles a ustedes, ¿no? A ustedes directamente quiénes son los, cómo lo vivieron, perdón, más bien es cómo vivieron ustedes la educación a distancia, ¿no? O sea, cómo lo vivieron, cómo sintieron que se estaba trabajando, si es una buena experiencia, ¿no? Entonces, estos son enfoques, no sé si queda claro. Entonces, fíjense, si ustedes empiezan a hacer un enfoque, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos? Ajá, está respondiendo este enfoque. Yo no puedo preguntar, si yo voy a hablar la importancia de la educación a distancia en la formación escolar en México como problema de investigación, ¿cuál es la oferta educativa en la modalidad a distancia de adultos en México? ¿Vale? No lo puedo hacer. ¿Sí me explico por qué? Porque mi enfoque es la importancia, no la oferta, ¿no? Ni la experiencia. Lo puedo hacer como un punto secundario, pero no como un problema de investigación, ¿vale? ¿Sí queda claro? Este, sí queda claro sobre este punto, sobre cómo es el enfoque y no lo debo de cambiar
Y como el problema es muy sencillito, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Mire, ahí está. No invento palabras, no me voy con otros. Aquí ven, tenemos ejemplos de 4 enfoques diferentes. eh, y no, ¿sale? No lo debo de ser así. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿No? Todo queda claro, el enfoque. Perfecto. Ahora, este es el problema. El problema se hace en forma de pregunta, ¿sale? Pueden ustedes, si quieren redactar así como aquí leí, redactar algo, eh, eh, pero de preferencia hagan solamente la pregunta, ¿sale? Perdón. Ajá. Hagan una pregunta, ¿no? ¿Sale? Y si quieren ustedes después hacer un párrafo donde quieran explicar esa pregunta, ajá, lo ponen, ¿sale? Bueno, y la hipótesis, bueno, me voy a los objetivos, ¿vale? Digamos que aquí no hay ninguna duda. Aquí no hay no recuerdo que haya un material sobre objetivos, pero ahorita buscamos. Y uno que les puse al inicio, en el mensaje de bienvenida del curso, les puse un portal del CCH, de actividades del CCH. Es muy bueno. Miren, como yo les dije que este trabajo que están haciendo ustedes es un protocolo de investigación o un proyecto de investigación, lo pueden decir de los dos nombres, proyecto y protocolo. Eh, lo que, lo que tienen que hacer, o sea, ¿cuál es la función del proyecto y protocolo? Planear la investigación, organizar la investigación, ¿sale? Una investigación eh, ahorita te contesto así, lo de los renglones. Permíteme. Ahorita paso porque primero son los objetivos y luego la hipótesis. Dame un segundito. Em, Esto del protocolo proyecto implica que no es un trabajo escrito. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es incluso pregunta-respuesta, ¿sale? Porque por ahí ya me entregaron un trabajo en forma de escritura. No, pregunta-respuesta, por favor, ¿sale? Para identificarlo yo mejor. Entonces, esa es una organización, una planeación que haces tú como investigador. Ahora, en protocolos más extensos, porque esa es una probadita de lo que es un protocolo, se hacen objetivos generales y objetivos específicos, ¿vale? Eh, Generales es el que responde al tema global y específico a una sola parte del trabajo, ¿sale? Ahora, lo que me interesa mucho es que sus objetivos empiecen con el verbo en infinitivo. Este es un verbo en infinitivo, ¿sale? Hacer, estudiar, analizar, comparar, encontrar, indicar, seleccionar, descubrir, comprender, demostrar, resumir, proponer, exponer. Por ejemplo, no sé si ustedes ya tengan cuál es el tema de su protocolo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen su tema? Entre la contaminación y el aborto. Ok, a ver, si yo lo quiero hacer de la contaminación, un verbo sería identificar las causas
por la que el río, ¿no? Que si tú vives cerca de un río, un lago, identificar las causas por las que el río San Pedrito se encuentra contaminado, ¿no? Por ejemplo, mis suegros viven cerca de un río, aquí en Río Hondo, en Naucalpan, no me acuerdo cómo se llama ese río, aquí le conoce como el Río Hondo, entonces por identificarla, y está bien contaminado, está bien sucio, identificar las causas por las cuales el municipio no le da mantenimiento al Río Hondo, por ejemplo, ¿no? Podría ser uno de los objetivos, o conocer lo que la comunidad hace para mantener el, el, el río limpio, ¿no? Ahí está, ¿no? O del maltrato animal, ¿no? Por ejemplo, identificar, ¿no? Las campañas de prevención que hay para contrarrestar el maltrato animal. O, por ejemplo, exponer las causas por las cuales una persona maltrata a un perro, ¿no? O demostrar que las personas que maltratan perros son gente deshumanizada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si lo queremos señalar de esa manera, ¿no? Indicar eh, las penas que hay en cuanto a cárcel a las personas que maltratan animales. No sé, este infeliz que mandó al perrito al caso de aceite, no sé si ya está en proceso, ¿verdad? Creo que no han dicho nada de cuántos años de cárcel va a estar este cuate, pero bueno, ahí tienen ejemplos que les acabo de dar. Ay, el cuate lo mataron, no me digas. Mira, en el reclusorio lo han de haber matado, no sé, ay, qué fuerte es eso, ¿no? Bueno, eh, por ahí ustedes tienen que encontrar el verbo indicado de la acción, ¿no? Que quieren hacer con su investigación. Descubrir, ¿no? Que ese se utiliza más para cuestiones físicas, naturales, ¿no? Aquí en ciencias sociales, pues es indicar, señalar, analizar, ¿no? Analizar las acciones que ha hecho el gobierno para reducir la contaminación ambiental en el Valle de México, ¿no? Ahí está otro verbo. ¿Ah? Sí, qué feo. Pero bueno, ¿no? Y aquí dice, conocer los diferentes aspectos que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Fíjense, aquí ya está, ¿no? Los diferentes aspectos. ¿No? Lo que yo voy a dar más bien, yo diría aquí explicar, ¿no? Los diferentes aspectos, ¿no? Pero bueno, aquí conocer, ¿no? Y aquí vienen los otros temas, observar las modificaciones o identificar las modificaciones acerca del matrimonio, comparar. Es muy sencilla creo que sí se las pasé la clase pasada, ¿verdad? No sé si pero ahí se los mando otra vez, ¿sale? Ahí está. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Sí queda claro? ¿Sí es factible esto? ¿Así vamos bien o tenemos dudas? Bueno, ok. Entonces, ahora la hipótesis. Mira, así se hace una hipótesis, ¿no? Así se hace una hipótesis. Espérame. Bueno, eh, la educación a distancia, fíjense, es una afirmación. Estamos otra vez bajo el enfoque de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. Ujú. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, como mi hipótesis debe de ser una afirmación
¿Qué quiere decir una afirmación, una aseveración? Algo que yo considero que va a suceder o que está sucediendo. Entonces yo digo, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, mi hipótesis es la educación a distancia es importante. Ahí está ya la afirmación. Es importante en la formación escolar de los adultos en México, porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudios, accesos y colegiaturas. Ahí está ya mi afirmación. Es importante, ¿no? Digo, ¿por qué es importante? Porque los diseños son más flexibles, ¿no? ¿En qué sentido? En las actividades que me dejan, ¿no? A veces un maestro en las clases presenciales, que te da clase martes y jueves, te deja una tarea de martes a jueves. O incluso tú no sabes qué tarea te va a dejar en la semana el profesor. O sea, no lo sabes. Entonces, aquí ya lo sabes, ¿no? O sea, tú entras a la plataforma, ves mi mensaje de bienvenida, ves la plataforma y ya está todo. O sea, es muy importante eso, ¿no? Lo que yo siempre les he indicado, que que es importante la planeación, ¿no? Es importante la planeación que se pueda tener, ¿no? Bueno, ahí está, ¿sale? Entonces, no sé si con esto te contesto. Mira, hay diferentes formas de hacer hipótesis de investigación, a mayor o menor, ¿no? A mayor X, mayor menor, ¿no? A mayor programa de educación a distancia, mayor matrícula de estudiantes estudiando un programa educativo, ¿no? Mayor programa de por ejemplo, ¿no? Contrastación de hipótesis, de educación a distancia. Mire, por ejemplo, los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian a modalidad presencial. Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen las mismas calificaciones. Esas son hipótesis, ¿vale? No me meto mucho en esto porque son diferentes tipos de hipótesis y tal vez los pueda enredar un poco o mucho. Entonces yo me voy nada más con el primer ejemplo, con este, ¿vale? Con este ejemplo, afirmación, ¿vale? Por ejemplo, el maltrato animal, ¿no? Para que deje de existir maltrato animal, es importante que el gobierno o el gobierno municipal o las alcaldías o el gobierno federal, ya sea así, por ejemplo, es importante que el gobierno del municipio de La Paz, de Reyes La Paz, genere una campaña de concientización de la importancia de cuidar la vida de los animales, ¿no? De cuidar la convivencia humano-animal, por ejemplo, ¿no? Si el enfoque es prevención, ¿no? Si el enfoque es identificar por qué los seres humanos, las personas de tu municipio maltratan a los animales, pues yo puedo decir, pues porque no tienen una cultura del cuidado animal, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen conciencia de que los animales también sienten como un ser vivo. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Y de la contaminación puede ser lo mismo, ¿no? No hay campañas eh, de prevención o no hay campañas en donde vives tú, Betty, de que dejemos de contaminar, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el gobierno, ya sea, en este caso sería, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México no tiene un programa sólido para la prevención y para la disminución de los contaminantes, por ejemplo, ¿no? Si ya esto es como, esto no lo vas a comprobar, solamente se queda en un plano hipotético. Incluso para la siguiente semana, bueno, la siguiente semana salimos de vacaciones, 8 días. eh, Salimos de vacaciones dentro de 8 días. Entonces, para la siguiente semana hasta la otra, eh,
van a hacer un trabajo escrito, ¿no? O van a hacer un trabajo eh, integrador, se le conoce, en donde ustedes van a demostrar todo lo que han aprendido en el curso. Pueden hacerlo ustedes de este tema, ¿no? Pueden, yo les recomendaría que hicieran el escrito, porque ya hicieron aquí toda la planeación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es agregarle algunas cosas que puedan seguir investigando y ustedes hacen el trabajo, ¿sale? Me parece que con eso ustedes pueden tener como, como los elementos básicos para desarrollar este proyecto. Insisto, no hacen nada escrito, simplemente contestan y es un proyecto que después, incluso si lo guárdenlo bien y qué tal si algún día les dicen en la prepa, hagan una investigación de cualquier tema y tú dices, yo hice en argumentación un proyecto o un protocolo de investigación, regresan a su protocolo de investigación y ahí ya desarrollan la investigación, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran desarrollar. Ahora, ¿tienen algún tema que quieran que desarrolle, que les haya quedado alguna duda para que yo lo pueda desarrollar? ¿Quieren que lo hablemos? Asiel y Betty, ¿quieren algún tema que podamos desarrollar, que les haya quedado dudas? ¿No, Betty? Ok, Jaciel, ok, ok. Las citas ya sabemos citar bien, ya sabemos cómo hacer una cita, o quieren que hagamos un repaso general rápido. ¿No tienen dudas con la cita ni con las referencias? Ok, la actividad 5, sí, ve la grabación, es muy sencilla, es leer un texto, leer tres textos y de esos tres textos ustedes eh, contestan algunas preguntas, preguntas muy sencillas, muy básicas, que tiene que ver con cada uno de los textos. O sea, tienes que identificar, por ejemplo, las disciplinas. Ahí se me había olvidado comentarles que, por ejemplo, en la segunda, eh, es un artículo que habla sobre aprendizajes y tecnología. Una de las disciplinas es la educación. Se me había olvidado comentarles eso, que es em, es educativo o pedagogía. También pueden ustedes poner esa parte, ¿sale? Pedagogía o educación, ¿sale? Porque habla de de la enseñanza de las matemáticas o el aprendizaje de las matemáticas. Y una área o una disciplina que estudia ese campo es justamente eso, ¿vale? Bueno, eh, si no tienen ustedes alguna duda, em, quisiera explicarles un poco, antes de que termine esta primera parte de la clase, lo que es una cuestión importante, que es cuando leen ustedes y que va en relación a lo que estamos hablando, de cómo leer, ¿no? Yo le puse pedagogía muy bien, Jaciel. Un repaso, ok, a ver, entonces.
quito esta y vamos a lo que tú estás señalando de las citas. Mira, esto es como digámoslo así, voy a tratar de ser como muy práctico y muy didáctico para de señalar. O sea, cuando tú estructuras un trabajo, cuando tú estás estructurando un trabajo académico, tú tienes que tener lecturas, tienes que leer para aprender del tema, ¿no? Porque si no, no aprendes del tema, o sea, no hay manera, ¿no? De tener un aprendizaje, de que tu cerebro se quede con información si no retienes las lecturas, no retienes información. Por eso les iba a hablar de la comprensión de lectura. Ahorita les voy a hablar de la comprensión de lectura. No es como Matrix. ¿Sí vieron la película Matrix? Que te ponían aquí el chip y tú sabías pelear karate y sabías tripular un helicóptero, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esa escena de Matrix? O sea, eso no pasa, ¿no? No pasa por lo menos ahorita. Ya como vamos de la inteligencia artificial, pues tal vez pronto va a pasar, ¿no? Pero no hay otra manera de aprender conocimientos, retenerlos, si no es leyendo, ¿no? Buenas tardes. No hay de otra manera. Tienes que leer. Y para leer, cuando tú lees un documento, tienes que rescatar lo más relevante del contenido, lo más relevante, lo más importante, ¿sale? Lo que consideres que, que te ayuda para hacer tu trabajo escrito. Y a veces no es una o dos fuentes, a veces son más. A veces hay que leer más de dos fuentes de información. Bueno, cuando tú estás leyendo y empiezas a subrayar y acuérdate que un trabajo académico lleva una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Esto de las citas me estoy refiriendo sobre todo introducción y desarrollo. Eh, Leo un contenido, ¿no? Por ejemplo, déjame ver. Por ejemplo, esa cita de ahí es de este libro, ¿vale? La infocracia, de la digitalización y la crisis de la democracia de Byung-Chul Han, un coreano, ¿vale? Entonces, yo lo leí, yo hice un trabajo sobre esto, entonces yo leí y me pareció muy importante esa cita, o sea, dentro de todo lo que leía, me pareció muy importante esto. Llamamos régimen de la información a la forma de dominio en la que la información y su procedimiento, mediante algoritmos de inteligencia artificial, determina de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. ¿Vale? Eso es una definición, y a mí las definiciones me parece que son importantes para meterlas en un trabajo que yo esté haciendo era un trabajo sobre esto, sobre cómo la información actualmente, las fake news están alterando todo el ecosistema de información social. Entonces, este concepto me gustó mucho, ¿no? Entonces dije, para luego es tarde, órale, no corté y pegué, porque lo saqué de aquí. Entonces, pues lo escribí, ¿no? Lo escribí en mi trabajo. Eh, para que la persona que me iba a revisar mi trabajo supiera que yo estoy retomando a Han, puse los datos de Han. Bueno, es coreano, Bul-chul Han, se pone el apellido. Entonces yo doy por enterado que se apellida Han. Es del 2012 y es de la página 9. Eh, Corto ahorita la transmisión y ahorita vuelven a meter, por favor, y sigo con este ejemplo, ¿vale? Chao.